MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Qué gusto saludarte, buen día y buen inicio de semana. Te estuve escuchando y bueno, lo que es correcto lo que mencionas. En la mayoría de los países del mundo desarrollados, todo aquel que contamina paga. Sin embargo, Luis, vale la pena señalar que sí hay opciones. Las opciones es la generación de energías limpias, de energías renovables, y nuestro país pues cuenta con las características precisamente para que se pueda generar energías limpias, renovables, pero sobre todo hay interés de diferentes sectores para hacer estas inversiones. Sin embargo, el gobierno federal cambió sus políticas públicas en materia eléctrica, y donde limita y a la vez castiga a las inversiones para aquellos que están invirtiendo o pretendían invertir en generaciones limpias, como es el caso de limitar sus inversiones si están en riesgo. Muchas de estas, y estamos hablando de miles de millones de dólares que se tienen ya invertidos en nuestro país, donde está limitando que se haga esto. Es por eso que tomamos la decisión de poner este impuesto a todas aquellas empresas que generen energía eléctrica a través de combustóleo, porque es altamente contaminante. En el caso, si me permites, de Tamaulipas, sí, pues es el segundo estado que más energía eléctrica genera a nivel nacional. El 12% de la energía que se genera en México se produce aquí en Tamaulipas. A nuestro estado se cuenta con 50 centrales, tanto de empresas privadas que son proveedoras de Comisión Federal de Electricidad, otras tantas centrales que son de la misma Comisión Federal de Electricidad, como también Petróleos Mexicanos, que tiene centrales o plantas que generan energía eléctrica para autoconsumo con combustóleo. Pero también vale la pena mencionar que en nuestro estado estas empresas, estas 50 centrales, producen más de 12 millones de toneladas de CO2 que prácticamente despiden al medio ambiente y que son altamente contaminantes. ¿Solo en Tamaulipas 12 millones? 12 millones. ¿Solo en Tamaulipas? Solo en Tamaulipas. Es una brutalidad, es una contaminación muy alta. salvaje. Para poner esto en perspectiva, Ajá, es el equivalente a la mitad de todos los gases contaminantes que se generan en la Ciudad de México en todo un año. Ahora, me llamó la atención que el presidente señalaba que no se podía hacer esto desde el gobierno estatal, desde un gobierno estatal. Te mencionó incluso gobernador ya hace unos días sobre el tema, decía que eso no se podía y que solamente pues, era una estrategia, una escaramuza de la oposición. ¿Qué dices? No, bueno, no sé en qué contexto hizo mención al respecto, pero lo que sí te puedo decir, no solamente tenemos facultades, ya lo estamos diciendo, ya presentamos estas iniciativas al Congreso del Estado, tanto Jalisco como Tamaulipas, y se están sumando el resto de los gobernadores para hacer lo propio. Sí tenemos facultades porque tenemos el derecho de cuidar el medio ambiente, tenemos el derecho de impulsar energías limpias y renovables, y es precisamente lo que estamos haciendo, Luis. Esto es algo que al final del día, si existe algún comentario o diferencias al respecto, pues se tiene que dirimir en los juzgados, ¿no? ¿Las empresas que se ven afectadas no podrían también terminar por ser presas y huir de inversiones o cosas por el estilo para el Estado? No, porque las empresas que están utilizando hoy en día combustóleo son proveedoras del misma Comisión Federal de Electricidad. Hay que tomar en cuenta que en 1998 se hizo la primera reforma a la ley eléctrica, la época del presidente Zedillo, y donde para el año 2001 se dieron concesiones de estas empresas a privados, donde hicieron inversiones para hacer las modificaciones y cambiar de ciclo combinado. Vaya, que se pudieran utilizar tanto gas como combustóleo. Sin embargo, pues estas centrales ya son obsoletas, sí tienen muchos años, son altamente contaminantes, ¿no?
Y es así donde pues nosotros hemos hecho un esfuerzo en muchos de nuestros estados para ver otras opciones. ¿Y cuáles son las opciones, Luis? Pues la generación de energías limpias, de energías renovables, que no solamente no contaminan, sino que son más baratas. Por supuesto, nosotros queremos ver esas opciones. Siempre se tienen esas opciones, es precisamente a lo que queremos llegar. Pero aquellas que insistan en seguir contaminando, pues tienen que pagar un impuesto mismo que se estará utilizando para el área de salud, para poder cuidar nuestras áreas naturales protegidas. En el caso de Tamaulipas, tenemos la área natural protegida, la biosfera del cielo, es un ícono a nivel nacional, como también la Sierra de Tamaulipas, entre muchas otras acciones que estaremos llevando a cabo, como también utilizar esos recursos para alentar que las empresas utilicen en energías limpias. Son parte de los esquemas que estamos implementando o que estaremos implementando más adelante. El 15 de junio fue justamente cuando el presidente se refería, concretamente decía el presidente, a la Comisión Federal de Electricidad sobre la propuesta que estaba supuesta sobre la mesa. Tenemos aquí el audio, ¿te parece si lo escuchamos, gobernador? Por supuesto. Acerca, por ejemplo, de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental, no puede legalmente, o sea, los estados no pueden legislar en esa materia. ¿Por qué lo hacen? Es propaganda. A eso nos referíamos cuando te lo preguntábamos, gobernador Francisco. Pues déjame decirte que ya existe un precedente al respecto. En Zacatecas se presentó por parte del gobierno del estado una iniciativa donde se le pone un impuesto a las empresas que contaminan. Esto también llegó a la Suprema Corte y pues le dieron la razón. Por supuesto que los estados tenemos el derecho y las facultades para imponer impuestos y todas aquellas empresas que están contaminando, y bueno, pues no es una decisión del Ejecutivo Federal, es una facultad que tenemos nosotros, y si hay diferencias, pues que sea en un momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine esta situación. Vamos a estar muy atentos al respecto de todos estos temas, gobernador. Hoy día entonces el impuesto va. Por supuesto que va. Este impuesto ya se presentó al Congreso del Estado. Esperemos que estos tomen a bien a aprobarlo la próxima semana. Y por supuesto que lo daremos a conocer, Luis, y te repito que ya es un acuerdo de la Alianza Federalista. Todos los gobernadores presentes el pasado viernes en Monterrey tuvimos la 12ª reunión de la Alianza Federalista. Se llegó a ese acuerdo. Estarán haciendo lo propio en sus estados en dos vías. La primera es una controversia constitucional, donde va en contra de las decisiones del gobierno central de estar limitando las inversiones en generación de energías limpias y renovables, y paralelo a ello los estados poniendo este impuesto a quienes generan energía eléctrica con combustóleo, es altamente contaminante. Te aprecio mucho, gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que nos tomes esta llamada telefónica y estamos al habla si nos permites. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Y le aprecio también a Diana Bernal, que nos toma esta llamada como todos los lunes. Querida Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Me da mucho gusto escucharte y sobre todo con un tema para mí tan importante como el de los impuestos ecológicos. Fíjate que este tema yo lo vengo estudiando desde el año pasado, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno emitió una resolución en la que reconoció que los gobernadores, las entidades federativas, pueden determinar este tipo de impuestos ecológicos. La verdad, yo como estudiosa del derecho, para mí fue una resolución muy buena e inédita, porque lo que dicen los ministros de una forma muy clara, y te comento, Luis, que esto fue una decisión que se tomó por una acción de inconstitucionalidad que promovió el gobierno de Peña Nieto contra Zacatecas, porque Zacatecas ya había emitido estos impuestos, el gobierno de Peña Nieto se fue ante la Corte y la Corte resolvió que los estados sí los pueden imponer, y esto fue por mayoría de más de 8 votos. ¿Y por qué por qué pueden imponer los impuestos, el pleonasmo, los estados? Porque la Corte dijo que según el artículo fracción 4 de la Constitución es un derecho humano fundamental de cualquier habitante de México el tener un medio ambiente sano. Y como en materia ambiental
los gobernadores tienen facultades concurrentes, las entidades federativas, los estados, para cuidar el medio ambiente de sus gobernados, pues la Corte validó ampliamente en una decisión interesantísima de más de 70 páginas la posibilidad de imponer este tipo de gravámenes, que yo creo, Luis, que van a ser el gran tema pues del milenio, porque el calentamiento global es una realidad que México, en el regionalismo exacerbado al que está volviendo, pretende desconocer, y la emisión de, como lo decía el gobernador, de un gas pesado como el combustóleo, que es un producto residual de la refinación del petróleo, emite gases pesados, no solo como el carbono negro, sino como el dióxido de azufre, que es altamente contaminante. Y fíjate, Luis, que Pemex ya no puede vender el combustóleo a ninguna parte del mundo porque está fuera de norma internacional por su contenido contaminante. Pues por eso lo quieren usar aquí. Vender a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué te parece? Claro, pues por eso lo quieren usar aquí, porque nadie lo quiere, además de que es pésimo por las refinerías que tenemos son muy malas, son muy viejas, son muy complicadas y te generan mayor combustóleo del que te generaría una refinería mucho más eficiente como las tejanas, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué haces con toda esta basura? Pues la metes para seguir contaminando, y después tienes ahí a la gente diciendo, oye, ¿cómo que tenemos mala calidad del aire si no tienes ningún coche en la calle, hombre? Hoy día que ya valió la pandemia, ¿no? Ya la gente ya le vale, ya empezó a salir otra vez, pero hace unas semanas tenemos mala calidad de aire y no había coches en la calle, Diana. Entonces ahí está la consecuencia. Y además de afectarnos nosotros como habitantes de este querido país, estamos afectando al mundo, Luis. Todos estamos conectados, lo demuestra esta pandemia, y estos gases que contaminan la atmósfera están provocando el efecto del calentamiento global, ¿no? Entonces yo desde el año pasado con algunos diputados que tuve la oportunidad de hablar, les decía la conveniencia de imponer estos gravámenes, y los gobernadores, las entidades federativas sí tienen facultades constitucionales para hacer estos impuestos. Diana Bernal, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada como siempre, y te seguimos ahí en tu red en LinkedIn para todas las dudas con respecto a impuestos, a cuestiones fiscales, cuestiones que tienen que ver de la relación con el Estado en esta materia. Pues ahí te pueden encontrar, siempre pues presta respondiendo muchísimas inquietudes de la audiencia. Ahí los atiendo con todo gusto. Un abrazo, Luis, y feliz lunes. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.